Hermanos, abramos las escrituras, por favor. En Mateo capítulo 9. Voy a estar leyendo el pasaje al cual nos vamos a estar acercando en esta mañana, en este tiempo. Evangelio de Mateo capítulo 9, versículo 9 al 13. Dice la palabra del Señor así. Pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado al banco de los tributos públicos y le dijo: sígueme. Y se levantó y le siguió. Y aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa, he aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Cuando vieron esto, los fariseos dijeron a los discípulos: ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Al oír esto, Jesús les dijo: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Id pues y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Amén. Señor, gracias te damos por tu palabra, inspirada, autoritativa, infalible. Pero por más que tu palabra, Señor, sea ciertísima y poderosa, todos nosotros aquí presentes requerimos el obrar de tu Santo Espíritu, sin el cual, no importa cuánto nos expongamos a tu palabra, no sucederá nada en nosotros si tu Espíritu no produce fruto real en nuestra vida. Así que clamo a ti, Señor, en esta mañana, y como iglesia lo hacemos junto a mis hermanos, que tu Espíritu Santo quiera bendecirnos en la mañana de hoy, trayendo el Evangelio de tu gracia a nuestros corazones, vivificándonos, dándonos vida y vigor y fuerza, Señor, para la gloria de tu nombre. Quedamos en tus manos, oh Dios, en Cristo Jesús. Amén y amén. Bien, hermanos y amigos, como ustedes acaban de notar en el texto que vamos a estar viendo, vamos a estar considerando el llamado de Mateo, el llamamiento de Mateo a la conversión, podríamos decirlo, pero también a su apostolado, ¿sí? Les animo a que podamos poner nuestra mirada en Cristo, el autor y el consumador de la fe. Recordemos un poco lo que antecede a este pasaje, porque siempre es bueno tener en cuenta un poco el contexto. ¿Qué es lo que antecede a este suceso, al llamado de Mateo por parte del Señor Jesús? Se trata de una misericordia muy llamativa, muy particular, hermosa, que el Señor Jesucristo tuvo para con un hombre paralítico, ¿cierto? De manera sobrenatural y poderosa le sanó: levántate, toma tu camilla y anda. Pero ¿por qué ese milagro? Lo veíamos hace 8 días, fue muy particular, porque la sanidad física estuvo acompañada también de las palabras: ten ánimo, hijo, tus pecados te han sido perdonados. Tus pecados son perdonados, le dijo el Señor a aquel hombre. Y cuán agradecidos debemos estar nosotros también si hemos oído las mismas palabras de parte del Señor para con nuestras vidas. Bendito es el Señor y ese evangelio de gracia que sigue alcanzando y llamando a los pecadores. Sin embargo, ese hombre paralítico, cuando salió,
glorificó a Dios. Muchos en aquella casa glorificaron a Dios, pero no todos lo hicieron. Como ustedes recordarán, los escribas y fariseos empezaron inmediatamente en su corazón sus maquinaciones que no descansarían hasta llevar al Señor a la crucifixión. Lo acusaron de blasfemia y hoy en nuestro texto vamos a tener otra acusación, una segunda acusación contra el Señor Jesucristo por parte de los escribas. Hermanos, el texto que vamos a estar considerando en esta mañana, a mí me resulta en particular hermoso porque tiene mucha esperanza para aquellos que creen que no tienen esperanza. Creo que es un pasaje muy del Evangelio, muy evangélico. Y ustedes y yo espero que así sea, nos podamos sentir identificados con Mateo. Y vamos a ir viendo por qué. Pero también es un pasaje que humilla grandemente nuestro ego, nuestro orgullo, nuestra soberbia. Es un pasaje singular también, porque estamos ante el relato de cómo el Señor Jesús llamó al autor del Evangelio que estamos estudiando, a Mateo. Así que le animo, hermanos, a que podamos estar con la mayor disposición y solicitud para oír la palabra del Señor. Y como ahorita orábamos, debemos aprender a descansar en que el ministerio del Espíritu Santo es llevar la palabra al corazón y dar fruto en nuestras vidas. Eso es suyo y solo Él lo puede hacer. Antes de iniciar con el versículo 9, quisiera mencionar algo que también me parece importante. Recuerden que los 3 evangelios, tenemos 4 evangelios con Juan, pero Mateo, Marcos y Lucas nos presentan de manera paralela estos acontecimientos. Y no siempre están en un orden cronológico. Sin embargo, el llamamiento de Mateo se caracteriza porque tanto en Mateo, Marcos y Lucas los presenta los 3 después de la sanidad del paralítico, en los 3 evangelios. Por favor, si está tomando apuntes, los textos paralelos del llamamiento de Mateo son los siguientes: Marcos 2, versículo 13 al 17, Marcos 2, versículo 13 al 17, y Lucas capítulo 5, versículo 27 al 32. Lo menciono siempre porque es bueno que tengamos allí esas referencias. Dice nuestro texto: pasando Jesús de allí, versículo 9, vio a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo: sígueme, y se levantó y le siguió. Ahí vamos a detenernos quizás un buen tiempo, porque hay muchas cosas que ver acá, en este versículo 9. Cuando dice pasando Jesús de allí, mis hermanos, quiere decir que el Señor salió de aquella casa en la que había hecho la sanidad del paralítico y salió a caminar por el pueblo de Capernaum, al mar. Por ejemplo, Marcos nos dice que se fue a la playa, al mar, y una gran multitud de personas le estaba siguiendo. Él seguía enseñando, seguía anunciando el reino de Dios a las multitudes. Pero al parecer, mientras el Señor caminaba, Él se detiene un momento y observa a alguien. Observa a un hombre a cierta distancia, no tan lejana, pero a cierta distancia. Noten que dice: pasando Jesús de allí, vio a un hombre. Quiero resaltar esa acción de ver, cuando el Señor ve a Mateo. Y lo que quiero resaltar específicamente con esto de ver es que cuando el Señor Jesús lo vio, lo que hace es identificar a Mateo, reconocerlo.
en verdad que el Señor Jesucristo sabía exactamente por quiénes había de venir y vivir y morir. También sabía quiénes serían sus apóstoles, sus discípulos. Y Cristo no llamó a ninguno de los apóstoles, ni a nosotros, por extensión, por ser creyentes, por méritos. A ninguno lo llamó por méritos. Porque si se tratara de méritos, ¿quién sería digno? Nosotros jamás. En el caso de Mateo tampoco. En el caso de ninguno de los 12 tampoco. Nada digno en Mateo. Sin embargo, vemos lo contrario. Cuando el Señor Jesús ve a este hombre, no es que él haya dicho, este hombre me sirve, por eso lo escojo. No, el Señor no hizo eso. Él lo vio y lo reconoció. Este es uno de los que el Padre me dio desde antes de la fundación del mundo. Desde la eternidad pasada. Lo que busco comunicar es que la elección de Mateo no fue en este momento. Acá estamos ante un llamado. O sea, el Señor Jesús no eligió a Mateo en ese momento en el sentido de ser un creyente, de ser de su pueblo. Cuando Él lo ve, lo identifica y lo llama. Estamos ante un llamamiento del Señor hacia Mateo. Y la causa de ese llamamiento, repito, no es meritoria, sino por gracia, por gracia. Así que el Señor ve a este hombre. ¿Pero quién es? Dice el texto, vio a un hombre llamado Mateo. ¿Quién era este hombre, mis hermanos y amigos? ¿Quién era este hombre a quien Jesús vio a la distancia y lo reconoció? Este hombre se llamaba Mateo. Tanto en Marcos como en Lucas le ponen otro nombre también con el cual era conocido. Leví, hijo de Alfeo. Leví, hijo de Alfeo. Pero ¿quién era este hombre Mateo, cierto? Claro, el autor de nuestro evangelio que estamos estudiando. Pero el punto es el siguiente. ¿Qué hacía Mateo? ¿En qué trabajaba Mateo? ¿Con qué se ganaba su vida, su existencia, o quizás más, como vamos a ver ahorita, quizás más allá de su sustento material? ¿Por qué es importante esto, hermanos? Que usted subraye allí o que tenga muy en cuenta que él estaba sentado en el banco de los tributos públicos. Porque para que podamos entender todos más de la misericordia del Señor Jesucristo, tenemos que entender o por lo menos tener una noción. Yo sé que para nosotros es quizás distante, no lo del tema de los impuestos, porque eso sigue hoy en día, pero es distante el aborrecimiento que había hacia ellos. Y hay que tener una noción de lo que implicaba ser un recaudador de impuestos en los tiempos del ministerio terrenal de Cristo. Si no vemos eso, no vamos a ver la magnitud de la misericordia del Señor Jesús. De hecho, Mateo es un recaudador de impuestos, al cual la Biblia también llama un ¿qué? ¿Se acuerdan? Un publicano. Es otra manera de llamar a aquellos que recaudaban impuestos, los publicanos. De hecho, cuando el Señor Jesús ve a este hombre, está en el acto de su trabajo. Está laborando, está sentado en el banco o en la mesa de los tributos públicos, la mesa de los impuestos. Haga de cuenta que era la oficina, el lugar de negocios de los publicanos. Y este oficio era odiado y menospreciado por la gran mayoría en el pueblo de Israel, por no decir todos, pero de la gran mayoría. ¿Por qué era odiado? Como ustedes saben. ¿Por qué eran odiados ellos, amigos y hermanos? Ellos estaban al servicio de Roma. Al cobrar impuestos estaban al servicio de Roma,
que eran los que en última instancia como imperio tenían oprimidos a la nación hebrea. Por lo tanto, todo publicano, todo recaudador de impuestos, ¿cómo era visto? Como un colaborador del imperio, como un enemigo de su propia nación, o sea, como un traidor. A los ojos de la nación de Israel, el que era un publicano era un traidor. Un traidor de su propia gente. Cuando la gente veía a un publicano, sentía lo mismo que ver a un leproso. Lo mismo. Les daba asco. Les servía la sangre el solo hecho de verlos. De manera que Mateo manejaba fondos públicos. Ahora, quiero hacer una aclaración. No era que el hecho mismo de ser un publicano fuera algo pecaminoso en sí mismo, sino que el problema era que prácticamente todos los publicanos eran también deshonestos y muchas cosas más. Y no tenemos ninguna razón para creer que Mateo no lo era. Ninguna razón. Nadie quería a los hombres que se sentaban detrás de ese banco. Nadie. ¿Por qué? Porque muchas veces extorsionaban, muchas veces aceptaban soborno y lo que es también peor, los publicanos cobraban de más en los impuestos. O sea, la gente, el pueblo, ni siquiera tenía el valor exacto de cuál era el verdadero costo del impuesto que debían pagar. Y todos los publicanos se enriquecieron ilícitamente cobrando de más con muchas comisiones. Lucrándose así a costa del sufrimiento de su propia gente, de sus propios conciudadanos. Y todo ese sistema se prestaba para eso. Todo el sistema de Roma se prestaba para ese tipo de abusos. Así que era prácticamente imposible encontrar a un publicano honesto. Y repito, no hay ninguna indicación para no creer que Mateo no era también ese tipo de hombre. De allí el odio. Un comentarista dice, Barclay dice, el odio hacia ellos era feroz. ¿Saben por qué? Las leyes judías no les permitían el ingreso a las sinagogas. No podían ir a adorar al Señor en las sinagogas. Eran vistos como impuros, literalmente eran vistos impuros. Muchas veces ustedes saben que para los judíos, ¿cómo veían a los gentiles? Como inmundos, ¿cierto? Muchas veces en la Biblia incluso hay eso, menciona a los dos al mismo tiempo, publicanos y gentiles, como en la misma balanza. Y muchas veces también en la Biblia están allí mencionados junto a ladrones, asesinos, rameras, etcétera. Allí están los publicanos. Así que nadie se imaginaría que el Señor llamaría a esta clase de personas a seguirle. No es el texto, después llegaremos allá cuando el Señor llamó a los 12. Pero ¿quién se iba a imaginar que el Señor Jesús iba a llamar a pescadores, a publicanos, a celotes? Era inimaginable. Así que concluyo con esto, esta parte. Mateo, ese hombre sentado allí, era el tipo de hombre que todos odiaban. Todos odiaban. ¿Pero qué pasó? Entonces, hermanos, en el mismo versículo 9. Y aunque acá hay un llamado particular a Mateo como apóstol, esto tiene aplicaciones para nosotros en un sentido general de cómo Dios llama a su pueblo. A todo aquel que es llamado por el Señor Jesucristo a seguirle. El Señor no solo lo ve, lo reconoce, lo identifica, lo ve sentado allí, sino que lo llama. Le dice, sígueme, Mateo. Ese sígueme quiere decir acompáñame. Y noten que ese sígueme hasta que es casi que autoritativo también, ¿cierto?
casi que un imperativo. Pero ¿cuál es la respuesta de Mateo, hermanos? Se levantó y le siguió. Yo creo, hermanos y amigos, que la respuesta de Mateo al levantarse y seguirle nos recuerda la verdad bíblica de que cuando Dios llama a alguien para salvarle, ese llamado es irresistible. No me refiero al llamado externo de oír solamente, me refiero a un llamado interno que Dios hace al corazón. Cuando Dios se propone hacer ese llamado al alma de una persona, créanme que no hay poder humano ni voluntad humana que valga que pueda resistir tal llamado. No lo hay. Con Mateo no ocurrió como con aquel otro discípulo, no de los 12 que ya vimos, que dijo: Señor, déjame primero a que vaya y entierre a mi padre. ¿Se acuerdan? Señor, te seguiré, pero ahorita no, más adelante, cuando no tenga tantas ocupaciones o problemas, ahí sí te seguiré. No, con Mateo no. Es más, hermanos, Lucas 5:28, ¿sabe qué dice? Agrega algo espectacular, dice Lucas: y dejándolo todo, lo siguió. Dejándolo todo, lo siguió. Sí, mis hermanos, como los pescadores, Pedro, Andrés, Jacobo y Juan, que la Biblia dice que al instante dejaron las redes, también Mateo al instante dejó el banco de tributos públicos. Y a partir de allí, la vida de este hombre cambiaría por completo. Ahora ya no iba a estar exigiendo, sino que iba a entregar su vida, a dar. Y es cierto que seguir a Cristo cuesta, y cuesta mucho. A Mateo le costó. ¿Saben por qué? Porque aunque ser publicano era odiado, muchos preferían ser odiados, pero tener grandes riquezas. Y créame que Mateo, cuando se levantó de esa mesa y le siguió, estaba abandonando muchas cosas. Muchas cosas. Lo que nos recuerda que las cosas que este mundo ofrece no se pueden comparar con las riquezas de Cristo. No se pueden comparar. Pero ahora veamos el versículo 10. Después del llamado a Mateo de seguirle, sucede lo siguiente. Versículo 10. Y aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa, he aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. ¿Qué vemos en este versículo, iglesia? Vemos al Señor Jesucristo en medio de pecadores, en medio de pecadores. No solamente este texto nos presenta el llamamiento a Mateo, sino ¿qué pasó luego? Resulta que Mateo, en gratitud al Señor Jesucristo, según el pasaje de Lucas, ofrece un gran banquete. Ese día hizo una celebración, hizo un gran banquete donde el convidado especial era su maestro, quien lo había llamado. Y allí había un gran banquete en la mesa y el Señor Jesucristo estaba comiendo, bebiendo con sus discípulos que ya le estaban siguiendo, ahora con Mateo, recién ese día. Pero como había tanta multitud de personas, de repente el pasaje nos dice que empezaron a llegar a la casa publicanos, muchos publicanos y muchos pecadores. Así lo dice, pecadores en general, toda clase de pecadores. Mateo preparó el banquete para su Señor, pero ahora
De un momento a otro, el Señor Jesucristo se ve rodeado en la misma mesa de un montón de publicanos y de pecadores. Entonces la pregunta es, ¿cómo reacciona el Señor Jesucristo ante eso? ¿Será que se levantó y le dijo a Mateo, Mateo, ¿por qué los invitaste sin decirme nada? ¿Será que le dijo a sus discípulos, vámonos de acá? Levantémonos de la mesa. ¿No somos dignos de estar en la misma mesa con esta gente? ¿Hizo eso el Señor Jesucristo, hermanos? Eso no es lo que vemos en el texto. ¿Saben quién haría eso? Eso lo haría un fariseo. Pero no el Hijo de Dios. ¿Qué hizo el Señor Jesús entonces? Permaneció sentado en la mesa. Permaneció comiendo. Permaneció bebiendo. Con sus discípulos y con este hombre. Gran pregunta. ¿Qué significa esto entonces? Que el Señor Jesús ese día se sentó junto a esos publicanos y pecadores y se complació en sus pecados y los toleró y los aplaudió y los aprobó. No, no hizo eso. ¿Saben qué hizo el Señor y por qué permaneció sentado allí? El último versículo nos lo dice, para llamarlos al arrepentimiento, para llamarlos al arrepentimiento y anunciarles el evangelio de la gracia. Pero él nunca pensó que estando allí se contaminaría entrando en contacto con ellos. El Señor no se distanció, así como tocó al leproso, también se acercó a ellos. No los menospreció y vio esa ocasión como una oportunidad, sencillamente. Vio una oportunidad para llamarlos al arrepentimiento. Aprovechó la ocasión para acercarse a todos los que eran como Mateo. Claro, no llamó a todos en el mismo sentido de ser de sus apóstoles, pero los llamaba al arrepentimiento. Y entonces, ¿qué ocasionó esto en medio de los escribas y fariseos? Miren ustedes el verso siguiente, no lo pierdan de vista. Mateo 9:11. Cuando vieron esto los fariseos dijeron a los discípulos, ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? ¿Qué tenemos aquí, hermanos? La segunda acusación en Mateo 9 contra el Señor Jesucristo. ¿Cuál fue la primera? La que vimos la ocasión anterior, ¿recuerdan? ¿De qué lo acusaron al Señor en la sanidad con el paralítico? De blasfemia, ¿cierto? Ellos siguen maquinando en su corazón, no iban a parar de hacerlo. Ahora la murmuración sería la siguiente: su maestro es un comelón, un bebedor y un amigo de pecadores. Esa es la segunda acusación. Esa palabra, amigo de pecadores, no creo que sea tan así. Yo no creo que sea sano y legítimo afirmar eso. El Señor tuvo contacto con las personas para llamarlos al arrepentimiento. Pero, repito, no una complacencia, no una amistad para con el pecado. Pero miren que los fariseos y escribas van más allá. Ya no solo cavilan y piensan en sus corazones, sino que esta vez van un poquito más allá. Ya no solo lo razonan, sino que lo hablan, lo murmuran, pero no tienen el valor para decírselo a Cristo en persona, sino que se lo dicen a sus discípulos en sus oídos. ¿Por qué tu maestro hace esto? ¿Por qué ustedes y su maestro comen y beben con publicanos y pecadores? ¿Por qué? Porque para ellos sencillamente esta escena de ver a Jesús en la misma mesa, compartiendo con ellos, era inconcebible. No lo podían concebir. No lo
No se podía entender estar sentado con esa clase de gente y con lo más odiado en Israel. ¿Ustedes se acuerdan de la oración del fariseo y el publicano? Eso es un ejemplo de eso. En esa historia, ¿qué dice el fariseo en su oración? Abro comillas. Literalmente esta fue su oración. Gracias Dios, porque yo no soy como otros hombres. No soy ladrón, injusto o adúltero, ni siquiera soy como este publicano. Lucas 18:11. No eran dignos de estar junto a ellos, inmundos. Ellos se veían espirituales, superiores a sí mismos. No se podían rodear de ellos, los veían como una escoria. Ese era el razonamiento, pero déjenme decirle algo. ¿Saben qué es triste? Que muchos hoy razonan así también. Y aún entre las iglesias. Los fariseos dicen, ¿por qué hace eso él? ¿Por qué come y comparte con ellos? No crea que los escribas y fariseos es cosa del pasado. No se necesita tener un atuendo religioso para ser un escriba y un fariseo. Al oír esto, versículo 12, Jesús les dijo, los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. El mismo Señor Jesucristo que conocía sus pensamientos, como acababa de pasar con la sanidad del paralítico, por supuesto que oyó sus palabras, así las hablaran pasito. Así las hablaran pasitico que nadie las oyera, el Señor las oyó. Así que se dirige nuevamente a ellos y los amonesta grandemente mediante una ilustración. Una ilustración obvia y sencilla. Todos lo saben. Un niño responde esa pregunta. ¿Quiénes necesitan de un médico? ¿Los sanos o los enfermos? Evidentemente no los sanos, sino los enfermos. Y quiero hacer unos paréntesis en la medida que avancen los versículos finales. Quiero aclarar algo. Cuando el Señor dice esta afirmación, los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos, no está enseñando que el ser humano esté enfermo espiritualmente. No está enseñando eso. Porque la Biblia es clara en afirmar en Efesios 2:1 que todo hombre se haya muerto en delitos y en pecados. Entonces, si lo que nosotros estamos pensando es en cuál es la condición natural del ser humano, estamos muertos y no enfermos. Muertos. Me refiero al que no ha sido rescatado por la gracia del Señor. Entonces, ¿qué quiere decir el Señor con esto de estar enfermo y sano? Sencillamente se refiere a aquellos que reconocen su necesidad. La palabra clave para poder entender el versículo 12 es esa palabra, necesidad. Necesidad. Es decir, solamente aquellos que reconocen su necesidad, su miseria espiritual, y dan a Cristo, el médico del alma, el médico por excelencia, el que sana las dolencias y perdona los pecados. Y Cristo estará allí para ellos, pero no sucederá lo mismo con el altivo, con el orgulloso. No será así para los que creen que no necesitan un redentor. Esa palabra necesidad se traduce requerir, urgentemente. Que el hombre reconozca que requiere con urgencia un Salvador, un Redentor. Así que aunque el Señor Jesucristo está hablando y se está refiriendo a un ejemplo humano, sanidad y enfermedad, Él lo está aplicando a un aspecto espiritual. ¿Sí lo notan?
Y veamos ahora el versículo final, el versículo 13. Concluye así nuestro texto. Id pues y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Examinemos con cuidado este último versículo, iglesia y amigos, porque es hermoso como termina el Señor con estas palabras. ¿Y qué es lo que noto acá o que quiero que notemos todos juntos? En este versículo 13 hay dos cosas. Hay una exhortación a los escribas y fariseos y a nosotros. Y dos, hay una enseñanza hermosa y clara con respecto a la salvación. ¿Cuál es la reprensión a ellos y que también aplica para nosotros? Es la siguiente: el Señor les dice, vayan y aprendan lo que significa misericordia quiero y no sacrificios. Imagínense ustedes, iglesia, lo que tuvo que haber sido para los escribas cuando el Señor les dijo, vayan y aprendan esto. Para ellos, esto debió haber sido una terrible afrenta, ofensa e insulto. Después de todo, son sabios en su propia opinión, creen que todo lo saben y que ya no necesitan aprender ni de nadie ni de nada. Es como si el Señor Jesús les dice, vayan y aprendan lo que sus propias escrituras dicen, no que son maestros de ella. ¿Se acuerdan cuando el Señor le dice a Nicodemo, ¿eres tu maestro en Israel y no sabes de estas cosas? Escribas y fariseos que se jactaban en la ley, pero no conocían al Señor, no lo conocían. Su razonamiento debió haber sido, ¿cómo necesitamos aprender y menos de un carpintero de Nazaret? Ahora también, ¿no le resulta llamativo que el Señor cita a un profeta menor? A Oseas capítulo 6. ¿Qué quiere decir eso de manera práctica? Que el Señor Jesucristo se deleitaba profundamente en las Escrituras, que para aquel momento era el Antiguo Testamento, y la conocía profundamente. Así como los libros grandes, también estos libros cortos, como los profetas menores. Y al parecer, esta cita era atesorada por el Señor Jesús porque en varias oportunidades la citó. ¿Cuál cita? Oseas 6:6. Misericordia quiero y no sacrificios, conocimiento de Jehová más que holocaustos. ¿Qué quiere decir el Señor Jesús con esta palabra? ¿Por qué trajo a ese momento este texto? Les quiero decir algo. Este texto no quiere decir que la adoración no sea importante. No malentendamos. No quiere decir, al Señor no le importa cómo le adoremos. No. Tengamos cuidado. No está diciendo que no seamos celosos en la adoración. Es importante. Es más, la Biblia dice que Él busca adoradores que lo hagan en espíritu y en verdad, como Él quiere que lo adoren. Sin embargo, el punto es el siguiente: toda adoración debe ir acompañada de una vida de integridad, rectitud, santidad, piedad. Puesto que es muy fácil hacer sacrificios y holocaustos, estas palabras vienen del Antiguo Testamento, pero los podemos traer a nuestra adoración o a lo que hacemos para el Señor. Muchos pueden hacer sacrificios, holocaustos o adorar al Señor y vivir desordenadamente y en impiedad.
Tal adoración y adoradores Dios no quiere. Mientras los fariseos adoraban y se jactaban en la ley, eran faltos de misericordia, faltos de compasión, miraban a todos por debajo de sus hombros. Es lo mismo que en una ocasión dijo el profeta Samuel. Se complace Jehová, ¿se acuerdan? Se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en el que se obedezca las palabras de Jehová. Eso es primera de Samuel 15, versículo 22 y 23. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, el prestar atención que la grosura de carneros, porque como pecado de adivinación es la rebelión y como la idolatría es la obstinación. Es lo mismo, hermanos. Es muy similar el versículo. Dios no se fija en lo externo meramente. Desea y busca corazones rectos. Y así hoy, tristemente, muchos pueden adorar a Dios sin conocerlo. La enseñanza de las Escrituras es esa desde el Antiguo hasta el Nuevo Testamento. Perfectamente se puede adorar a Dios sin conocerlo. Estos hombres acá, volviendo a nuestro texto, estaban interesados simplemente en mantener su religiosidad, pero no había una preocupación por aquellos pecadores, por aquellos publicanos, ni siquiera se alegraron en la misericordia que el Señor mostró para con Mateo. ¿Saben? Llegó un punto donde Dios le dijo a la nación de Israel: detesto sus sacrificios, aborrezco sus holocaustos. Vayamos a Isaías un momento. Acompáñenme en sus Biblias a Isaías capítulo 1. Isaías 1, versículo 11 en adelante. Preste mucha atención a lo que el Señor dice en este pasaje. Isaías capítulo 1, versículo 11 hasta el 17. Dice lo siguiente: el Señor dirigiéndose al pueblo de Israel. ¿Para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado estoy de holocaustos de carneros y de cebo de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni ovejas, ni de machos cabríos. ¿Quién demanda esto de vuestras manos? Cuando venís a presentaros delante de mí para hollar mis atrios, no me traigas más vana ofrenda. El incienso me es abominación. Luna nueva y día de reposo, el convocar asambleas no lo puedo sufrir. Son iniquidad vuestras fiestas solemnes. Vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas solemnes las tiene aborrecida mi alma. Me son gravosas, cansado estoy de soportarlas. Cuando extendéis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquen la oración, yo no oiré. Llenas están de sangre vuestras manos. Lavaos y limpiados, quitad la iniquidad de vuestras obras delante de mis ojos. Dejad de hacer lo malo. Aprended a hacer el bien, buscad el juicio, restituid al agraviado, haced justicia al huérfano y amparad a la viuda. Hermanos, uno lee esto y da miedo, da terror. Cansado estoy de soportar sus sacrificios, le dice el Señor al pueblo. Eso es lo que pasa cuando adoramos a Dios solo externamente y no de corazón y no con una vida de integridad. Y es mi oración, mis hermanos, que Dios nunca diga esto de nosotros, que Dios nunca diga esto de nuestra adoración. Pero luego de hacer esa censura fuerte para los escribas y fariseos,
Y para nosotros, el Señor concluye diciendo, no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. ¿Qué tenemos acá, mis hermanos y amigos? Un llamado al arrepentimiento. Ese llamar significa invitar, convidar. Y creo que es prácticamente lo mismo que el versículo 12, pero con otras palabras. O sea, lo de los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. Creo que es la misma idea, solo que con otras palabras. Y también aclaro, cuando el Señor dice, no he venido a llamar a justos, nuevamente, no está enseñando que hayan unos justos inherentemente hablando y otros no. Porque Pablo dice en Romanos, no hay justo ni aún uno. Sino que está enseñando y diciendo que aquellos que se engañan a sí mismos pensando que son justos, que se ven a sí mismos como justos o inocentes, por ellos no vino, por ellos no vino. Aquellos que pretenden justificarse mediante obras, aquellos que dicen con sus palabras, pero yo no soy tan malo como otros hombres. Yo después de todo soy una persona buena. Por esas personas no vino Cristo. Por ese tipo de personas que creen eso y hablan, no vino el Señor. Entonces, ¿por quiénes vino? Nuevamente, porque el que reconoce su pecado, su necesidad. El Señor vino por los que se lamentan por sus pecados. El Señor Jesucristo vino por los que lloran por su pecado. El Señor Jesucristo vino por los que tienen hambre y sed de justicia, de su justicia. El Señor Jesucristo vino por los pobres en espíritu, por los quebrantados de corazón. El Señor Jesucristo vino por aquellos que se pueden unir a David y decir, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. He pecado contra ti, he hecho lo malo delante de tus ojos. Lávame, límpiame más y más de mi pecado. Por ellos vino Cristo. Pero no vino para que sigan en el pecado practicándolo. Noten que dice, los he llamado ¿a qué? Al arrepentimiento. Al arrepentimiento. Él no vino para perdonar, pero que sigan ahí, deleitándose en su pecado. No. De hecho, la evidencia de que el Señor nos ha perdonado es que continuamos arrepintiéndonos día a día. Pero no es para seguir siendo esclavos del pecado. Hoy el Señor nos dice en esta mañana lo que nos dice por el medio del profeta Isaías. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos. Y vuélvase, lo nota, ese volverse es arrepentimiento. Vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Isaías 55, 7. Qué hermoso versículo es. Es una promesa preciosa. Vuélvanse a Jehová, y él es amplio en perdonar. Tendrá de ti misericordia. Pero quien se cree justo se engaña a sí mismo. ¿Y saben algo curioso? Este evangelio de la gracia, al que es altivo y orgulloso, le es odioso. No lo puede sufrir, no lo soporta, se tapa sus oídos. Él quiere escuchar otra cosa. Pero para los quebrantados de corazón y contritos de espíritu por su pecado, esto es glorioso y esto es dulce, hermanos. Para escribas y fariseos, ver a Cristo a la mesa con publicanos y pecadores era todo un escándalo. Pero no así para el Hijo de Dios. Él estaba buscando a los suyos. Concluyamos con las siguientes aplicaciones, mis hermanos. Prestemos mucha atención. El Señor Jesucristo
sigue llamando a los suyos, como lo hizo con Mateo. Me refiero a llamar a los creyentes, a que vengan a Cristo. ¿Cómo lo hace el Señor? Lo hace por su palabra y lo hace por su Santo Espíritu. Pero siempre nos hallará, o sea, aquel que Él llama, siempre lo va a hallar en su suciedad, en sus pecados. Si no eres creyente, así es. Y todo aquel que es cristiano entre nosotros, así nos encontró el Señor, en suciedad, en maldad. Así que hoy el Señor nos dice, como le dijo a Mateo, sígueme. Claro, no está corporalmente entre nosotros, no escuchamos una voz audible, pero nosotros creemos que la palabra de Dios es palabra de Dios y que al escucharla, leerla, es como si estuviéramos escuchando el llamado mismo del Señor. Así que hoy oímos nuevamente, sígueme. ¿Qué haremos? Es la pregunta. ¿Dejarás ir tu única esperanza de vida eterna? ¿Habrá tal necedad para preferir perecer que venir a Cristo? Este texto que hemos visto en esta mañana nos da esperanza, porque Dios no es un Dios distante, mis hermanos y amigos. Como dice la Biblia, Él realmente nos puede sacar del muladar. Él nos alza del muladar. Y aunque nuestros pecados sean rojos e intensos, pueden ser blancos. Podemos llegar a ser emblanquecidos como la nieve. Ojalá que no seamos nosotros, por el bien de nuestras almas lo digo, ojalá que no seamos de los que se creen sanos y justos, sin haber sido antes, primero, limpiados de nuestros pecados. Creyente que estás acá en esta mañana, examínate, examinémonos. ¿Será que nosotros hemos aprendido lo dicho por el profeta? ¿Será que hemos aprendido lo que significa misericordia quiero y no sacrificio? ¿Será que nuestra actitud hacia los que practican la iniquidad se parece más bien a la de los escribas y fariseos? Y todos juntos, unos y otros, hoy regocijémonos en que el Señor Jesucristo no vino por los justos, sino por los pecadores. ¿No eras tú uno de ellos antes? ¿O no eres tú uno de ellos hoy? Pero la gracia abundante de Dios sigue disponible para el más vil de los pecadores. Vengamos pues a Cristo en fe y en arrepentimiento. ¿Por qué más bien no seguimos al publicano cuando oró con dolor de su alma, casi que ni mirar al cielo, y lanzó un grito que dijo, sé propicio a mí, pecador, ten misericordia de mí, puesto que Él será amplio en perdonar, y solo así serás justo, mi hermano, mi amigo, serás justo en Jesucristo. De un momento a otro, el Señor mismo te va a vestir con unas vestiduras reales, un manto de justicia. Una justicia que no se halla en ti, sino en Cristo. Y entonces solo así seremos llamados como nos llama la Biblia, amados, santos, bienaventurados. Y concluyo con lo siguiente, terminamos así. Recuerdo mucho al pastor Agustín, cuando él en sus predicaciones menciona que los creyentes son trofeos de su gracia. ¿Se acuerdan que el pastor mencionaba mucho eso en sus predicaciones? Somos trofeos de su gracia. Hermanos, este Mateo que recibió este llamado, que se paró ese día de la mesa de los tributos públicos,
Dejó esa mesa, pero no dejó su pluma. ¿A qué creen que me refiero? Hermanos, nos dejó el primer libro del Nuevo Testamento. El primer libro del Nuevo Testamento. ¿Qué quiero decir? Que a todos, sin excepción, hombres y mujeres, a quienes Dios salva y transforma, Él les usa y les usará para la alabanza de la gloria de su gracia, porque así Él es glorificado. Oremos, hermanos. Señor, gracias te damos, oh Dios, por tu gran misericordia, por tu verdad, la cual vemos reflejadas en las Sagradas Escrituras. Señor, para concluir el servicio en esta mañana, oramos a ti, para que como tú en algún momento nos lo has dicho en tu palabra, ella no regrese a ti vacía, sino que cumpla el propósito para aquello en lo cual es enviada. Hoy nos has enviado tu palabra, nos has dado este mensaje de exhortación a los creyentes, de arrepentimiento a los que aún se encuentran distantes de ti. Y te pido que des fruto en cada corazón. Te ruego, mi Señor, que nos causes gozo, asombro en todo lo que has hecho. Que podamos hacer como Mateo y seguirte y servirte. No permitas que caigamos en el error de los escribas y fariseos. Ayúdanos, Señor, a mirar a todos con compasión y con misericordia y con un anhelo sincero de que vengan a Cristo. Ayúdanos a examinar nuestra alabanza y adoración, puesto que no queremos que tú la rechaces, Señor. No queremos que por pretender alabarte lo que hagamos sea lo contrario. Por favor, míranos en Cristo, oh Dios, y llámanos con lazos de amor y misericordia, porque tú no has cambiado, sigues siendo el mismo y sigues siendo grande en misericordia, pero también sigues siendo justo, que no pasa por alto el pecado. Te alabamos y te honramos en Cristo Jesús. Amén y amén.